Nociones generales de filosofía. Filosofía, concepto y significado. Mucho se ha hablado de filosofía o pensamiento filosófico. Con frecuencia el hombre suele afirmar, yo tengo una filosofía, por querer decir con ello, la mayor de las veces, que se tiene un modo de pensar o de actuar frente a determinado tema o circunstancia. En- es común escuchar además que alguien es filósofo o que estudia algo denominado filosofía, pero cabe preguntarse, ¿qué es en sí la filosofía? ¿Qué encierra tal palabra? Posiblemente se haya formulado usted semejantes interrogantes y muchas otras más. No es extraño que ocurran tales cuestionamientos, pues para la mayoría de la gente el verdadero sentido del término aún es oscuro. Se pretende, por tanto, ofrecer una breve pero clara explicación al respecto. La palabra filosofía requiere primeramente una explicación en dos sentidos. Por un lado, se hace necesario acudir a su raíz etimológica, es decir, por lo que la palabra misma significa en su forma propiamente gramatical o conceptual. Por otra parte, debe apreciarse el término por su significado real, esto es, por las diversas definiciones que de ella se han dado a lo largo de la historia del pensamiento. Significado etimológico o conceptual. La palabra filosofía es de origen griego y tiene su origen en filo, que a su vez proviene de filio, que significa amor, amistad, y sofía, que significa sabiduría. Por lo anterior, se concluye que, por lo menos etimológicamente, filosofía no es otra cosa que amor o amistad por la sabiduría y en consecuencia, el filósofo es el amante o amigo del saber. Una vez esclarecido el sentido de la palabra griega filosofía, es oportuno conocer cómo surgió dicho término, o al menos a quién se le ocurrió el uso de tal concepto para referirse a esa pasión del ser humano por el saber. Existe al respecto una vieja tradición que, si bien no puede probarse históricamente, al menos ilustra de algún modo cómo pudo haber nacido el vocablo en mención. Algunos historiadores han atribuido a Pitágoras de Samos, en el 580 a 500 a.C., el origen de dicha palabra. El motivo de esta atribución se sustenta en una leyenda según la cual el rey León o Leontes, que gobernaba a los fliacos, preguntó en una ocasión al matemático a qué se dedicaba él, y Pitágoras, que no quiso presentarse, como si lo hacían sus contemporáneos, que presumían de ser sabios, contestó con modestia que era solamente filósofo, amante o amigo del saber. Cierta o no, aquella legendaria alusión al posible origen del término evidenciaba ya el fin de la filosofía, que no es otro que anhelar la sabiduría, buscar la verdad y no poseerla. Aristóteles inicia su metafísica afirmando que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Capítulo 1, libro primero. La respuesta atribuida a Pitágoras tenía una connotación relevante, no solo por el hecho de estar impregnada de una sencillez poco usual en la Grecia antigua, sino por el hecho de que evidentemente no es lo mismo ser sabio que anhelar serlo. Esto porque es más propio del filósofo apelar a ese natural deseo de saber que arrogarse el derecho de reconocerse sabio. Con ese dato, sobre el posible origen del concepto filosofía se insinúa, como se dijo antes, el propósito de esta disciplina humana, el ser humano, tiene un innato deseo por el conocimiento. Tal deseo se manifiesta por la insaciable pasión de preguntárselo todo para responder a algo. Esa pasión, que podría confundirse a veces con una obsesión, se transforma en un amor por el conocimiento más allá de la aprehensión sensible de las cosas. No obstante, si se considera que el vocablo griego de filosofía tuvo en sus orígenes el mismo sentido de ciencia o saber,
Hablar de filósofo era lo mismo que referirse a sabio o científico. La respuesta pitagórica añade, sin embargo, algo nuevo al sofos de los antepasados del maestro de Samos: amor, amistad por el saber. De ahí la importancia del concepto que a partir de allí se seguirá empleando con naturalidad hasta nuestros días. Con la filosofía se pasa de la opinión doxa, que es conocimiento aparente como el que dan los sentidos, el saber, que es el episteme, que es conocimiento esencial, objetivo, y que supone no solamente validez, sino veracidad. El uso de la palabra filosofía en su forma verbal, es decir, filosofar, fue introducido por Heráclito de Efeso, el Oscuro, que vivió aproximadamente entre el año 544 a.C. y el 483 a.C. En uno de sus escritos más antiguos se lee: necesario es que todos los mortales anhelen filosofar. Heráclito es influenciado posiblemente por Pitágoras, que era ya un pensador reconocido en el círculo intelectual de la Magna Grecia. Significado real o semántico. Definir qué es filosofía no suele ser tan sencillo como explicar el concepto desde su etimología. Lo cierto es que existen tantas definiciones de dicha disciplina como filósofos que la ejercen, si es que cabe el término, pues no se trata de una profesión que pueda ejercerse como tal. Hay tantas explicaciones acerca de lo que es filosofía, lo mismo que escuelas filosóficas que desde diversas perspectivas ofrecen su criterio sobre el particular. Por tal razón, no se pretende con este libro re- presentar la última definición ni la más exacta. Se intenta solamente añadir una postura más en la definición del concepto, logrando en la medida de lo posible resumir algunas de las definiciones clásicas que se han, que se han recogido a lo largo de la reflexión filosófica en el devenir histórico del pensamiento. Puede decirse que filosofía es una ciencia mediante la cual se pretende explicar el qué y el por qué de las cosas. No faltan críticos que se resistan a considerar la filosofía como una ciencia y prefieren referirse a ella como una disciplina científica, lo cual no es incorrecto. Sin embargo, no es del todo inconveniente que dicha disciplina sea considerada una ciencia, pues constituye evidentemente un saber, eso sí, no de índole experimental, sino especulativo, y por ende, no sujeto al imperio dogmático de la ciencia. En virtud de lo anterior, conviene conocer algunas de las definiciones que sobre filosofía se han conocido. Desde luego, no se abarcarán todos los pensamientos posibles, pero sí, al menos se citarán algunos de los pensadores más relevantes de los distintos periodos de la historia. La definición más clásica de filosofía es la siguiente: filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adquiere por la luz de la razón. Al afirmarse que es ciencia, se dice que es conocimiento de la totalidad de las cosas, porque antiguamente la filosofía abarcaba todos los estudios posibles que pudieran existir, por cuanto era el árbol de todas las ciencias, por sus causas últimas, porque intenta conocer el origen de todo y llegar hasta donde el pensamiento humano alcanza a explicar la realidad toda, y se adquiere por la luz de la razón, porque la razón constituye evidentemente el ingrediente esencial del saber filosófico. Aquí se subraya la racionalidad de esta disciplina y por tal razón el matiz eminentemente humano que está ostenta asoma allí uno de los rasgos más distintivos de la filosofía. Se trata de un saber racional y por ende humano. Del mismo modo que no se puede invocar el nombre de Dios sin fe, no se puede filosofar sin acudir a la razón. Con frecuencia, se suele confundir a la filosofía con una serie de conocimientos alternativos que nada tienen que ver con ella, casi todos con una tendencia subjetiva, tales como esoterismo, ocultismo
pseudociencias, ufología y toda clase de fenómenos paranormales asociados a prácticas de metafísicos comunes. Algunas otras definiciones de filosofía son las siguientes. Filosofía es el principio de todo principio y primeras causas. Aristóteles, Grecia clásica. Es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y lo humano. Cicerón, Roma antigua. Es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Santo Tomás de Aquino, escolástica cristiana. Es el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. René Descartes, modernismo francés. Es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar. Karl Jasper, existencialismo alemán. Es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Martin Heidegger, existencialismo alemán reciente. Agrada mucho la reflexión que sobre el saber filosófico realiza el filósofo español Julián Marías, a quien el autor conoció personalmente en el Seminario Central de San José. En el año 1984, en visita que hiciera al país por entonces, en la introducción de su libro titulado Historia de la Filosofía, escrito en 1941 y reeditado en 1969, Marias insiste en la importancia de considerar siempre el significado de la filosofía como una ciencia, estrechamente ligada a un modo de vida. El saber filosófico mira entonces en dos direcciones, que lejos de oponerse una a la otra, guardan más bien estrecha relación. Es una teoría que se hace vida y al mismo tiempo es saber especulativo, es decir, saber libre y reflexivo. Este saber especulativo, libre, reflexivo y racional no es dogmático, no está atado a verdades de fe o a revelación alguna. Julián Marías secunda así el pensamiento de Immanuel Kant. El filósofo alemán afirma que el verdadero filósofo tiene que hacer un uso libre y personal de su razón, no debe ser un simple imitador. Para lograr llegar a esta reflexión en torno a la realidad, se requiere admiración por la realidad misma. Sería inútil una reflexión filosófica desprovista de algún grado de admiración o asombro por todo lo que rodea al hombre. Razón, razón, razón. Tiene también Hostin Gardner al escribir en El mundo de Sofía que el buen filósofo es aquel que tiene capacidad de asombro. Diferencia entre filosofía y teología. Diferencias. Se dijo anteriormente que la filosofía es un saber especulativo, reflexivo, que no está atado a ningún dogma. ¿Por qué hacer hincapié en tal aseveración? La razón es muy simple. Conviene que se aclare una duda que con frecuencia se da entre estudiantes de filosofía, ya de secundaria, ya de nivel universitario. La inquietud radica en la diferencia que debe hacerse entre saber filosófico y saber teológico. Primeramente, se dirá que tanto la teología como la filosofía constituyen dos tipos de saber. Los dos intentan explicar la realidad universal y por ende constituyen dos tipos de conocimiento. No obstante, entre ambos hay una diferencia sustancial y es el medio a través del cual se intenta llegar a la comprensión de esa verdad que se intenta escudriñar o conocer minuciosamente. La filosofía es un saber racional que parte del hombre y supone la razón. La teología, en cambio, es un saber divino, humano, que supone la fe, que, al modo bíblico de la carta a los hebreos, es garantía de lo que se espera y prueba de las realidades que no se ven. De ningún modo quiere decirse que no exista posibilidad alguna de analizar humanamente algún tópico de fe religiosa propiamente dicha. En el saber teológico sí cabe el dogma u verdad de fe, por cuanto el criterio de verdad de la religión no depende del hombre, sino que está sujeto a una revelación hecha a los hombres por un ser superior, que para los antiguos hindúes es Brahma. En la forma actual del hinduismo es parte de Trimurti o Trinidad, junto con Sirva y Vishnu. En Egipto
el dios Ra, el dios Sol, y sus tres deidades de Isis, Osiris y Horus. Para los judíos es Yahvé, Dios que eligió a Israel como pueblo de su heredad y al cual liberó de la esclavitud. Para los cristianos, el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Para los musulmanes es Alá o Alá. Para los indígenas que habitan tierras costarricenses desde antiguo es el dios Cibú y que según los aborígenes habita en el Cibocosca. El saber filosófico supone el ejercicio de la razón, mientras en la teología se está sujeto a un dogma. En la filosofía no se está amarrado a nada, más que a la razón misma como agente esencial. Entiéndase aquí razón, no como racionalismo puro en el sentido de que la razón es el único criterio de verdad, sino más bien como presupuesto del saber humano y especulativo que constituye por sí el saber filosófico. La certeza del saber racional es autónomo, no está sometido al juicio de una revelación divina, como sí lo está la teología. No obstante, de ninguna manera se debe suponer que por observarse marcadas diferencias entre filosofía y teología, ambos tipos de saber son incompatibles. La teología y la filosofía son distintas, pero no son excluyentes entre sí. No debe considerarse que porque alguien es creyente no puede al mismo tiempo cuestionarse alguna verdad, echando mano así de alguna argumentación filosófica, y al mismo tiempo es incorrecto pensar que porque alguien es filósofo o realiza alguna actividad ligada con la filosofía, deba ser necesariamente ateo. En todo caso, la filosofía no es atea en sí misma. Ateos son algunos filósofos, son aquellos que proponen una serie de filosofías o doctrinas que contradicen verdades religiosas, cosa muy distinta a generalizar la tendencia religiosa de los filósofos. Por lo menos, desde una perspectiva filosófica con orientación teísta, si alguien preguntara ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios? La respuesta sería porque es más fácil aceptar la creencia en el ser superior por la fe que negarlo por la razón. Si alguien argumentara una razón para negar a Dios, bien se pueden argumentar mil motivos para creer en Él. Y por el contrario, si alguna persona sentenciara mil razones para no creer en Dios, se le dirá que una sola razón es suficiente para aceptar que Él existe, y esa razón es que existe el hombre. Esta concepción tan cartesiana es un acto de fe y al mismo tiempo una argumentación muy humana. ¿Y por qué no? Hasta filosófica, presente en muchos filósofos, pensadores, científicos e ideólogos a lo largo de la historia. La historia ha sido testigo de cómo grandes filósofos fueron hombres de fe. Tal es el caso de San Agustín, obispo de Hipona. Conversó del paganismo y de corrientes neoplatónicas, que fue también ejemplar pastor de almas y filósofo renombrado. Dentro de la historia eclesiástica y en los anales de la historia universal, vigente y ejemplar además es la vida y obra teológica y filosófica de Santo Tomás de Aquino. Por muchos siglos, el teólogo y filósofo oficial de la Iglesia Católica, el obispo protestante anglicano George Berkeley, digno de mención por su probada vida espiritual y gran filósofo en su Irlanda natal. Caso similar se presenta con Karl Wojtyla, nombre de pila del Papa Juan Pablo II, fallecido en tiempo reciente. Él, que en su juventud estudió y enseñó filosofía, destacado escritor de obras filosóficas y asiduo lector de autores ateos como Nietzsche y Marx, fue por más de un cuarto de siglo el líder espiritual de más de 2.000 millones, de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Su vida fue extraordinaria por sus dotes intelectuales y su probada espiritualidad. Por más de un cuarto de siglo fue el líder espiritual de más de 1.000 millones. Ahí lo digo todo. Los anteriores son solamente algunos ejemplos de cómo se pueden
¿Cómo se puede ejercitar el saber haciendo uso de la filosofía y la teología? Se destaca que entre ellas existe diferencia, pero hay suficientes coincidencias para bien del permanente cuestionamiento que hace el hombre de todo cuanto lo rodea, y que tanto la filosofía puede estar al servicio de Dios, como la teología puede estar al servicio de los hombres. Si alguien quiere hoy, en pleno siglo XXI, seguir haciendo la guerra entre religión y filosofía, será más por ignorancia y terquedad, o por ingenuidad y necedad, porque no hay motivo razonable que exija la separación a ultranza de ambas orientaciones, que, como dijimos, tienen como propósito interpretar la verdad aunque por caminos distintos. La filosofía, una vivencia del ser Constantino Lázaris, 1923 a 1979, filósofo español radicado en Costa Rica desde mediados de la década de 1950, define la filosofía de una forma muy particular. En su libro Fundamentos de Filosofía, publicado algunos años antes de morir, el profesor Lázaris escribe: la filosofía no es más que el resultado del filosofar. La filosofía en sí misma no es nada. No se la encontrará nunca por la calle. La filosofía, al modo de entender de Lázaris, tendrá sentido en tanto y en cuanto se pueda filosofar. De otro modo, la filosofía no sería nada. En sí misma, la filosofía es algo abstracto. Por ello, el mencionado autor y connotado filósofo español dice que no se le encontrará por la calle. Esto es, la filosofía en concreto no es nada, por más que filosóficamente la nada sea algo. La filosofía no tiene color, ni sabor, ni textura, no tiene peso ni dimensión física alguna. Eso sí, se verá por la calle al hombre que filosofa, que está filosofando, que se cuestiona constantemente acerca de problemas existenciales de orden natural y de orden personal. Se observa al ser humano que divaga en lucubraciones filosóficas acerca del mundo y que, teniendo claro a veces quién es Dios, cuestiona verdades religiosas en razón de su innato deseo su deseo por comprender en su inmanencia la grandeza de lo trascendente. Cuando en el hombre surge un cuestionamiento sobre su propia vida, allí hay ya un problema filosófico por resolver. Y ese es solo el comienzo de una aventura de conocimiento que rebasa los límites del pensamiento. El mismo Lazaris apunta en su obra ya citada que el cuestionamiento es algo propio del ser humano. Alguien que encuentra que todo lo que existe es obvio y que se explica por sí mismo sin necesidad alguna de preguntárselo, no puede ser filósofo. Filósofo es aquel que tiene capacidad de escudriñar dentro y fuera de sí, en lo más recóndito de su existencia y en la grandeza de lo infinito, buscando una respuesta que dé sentido a su vida y a su ser. A Sócrates, el tábano de Atenas, se le atribuye la emblemática frase que rezaba: una vida que no se cuestiona no merece ser vivida. Una vida que no se cuestiona no merece ser vivida. Se podría decir, se puede decir, a la manera socrática, que cuestionar su misma vida constituye de por sí una exigencia del hombre. La filosofía es un saber abstracto que cobra vida en el alguien concreto que es el ser humano. Al filosofar, el ser humano es parte de un mundo que piensa, es un ser con capacidad de cuestionar y cuestionarse. Esto convierte a la filosofía en un saber que se vive en la medida que se ejercita. Cabría una pregunta de la que se esperaría una respuesta radical y a lo mejor chocante. ¿Para qué sirve la filosofía? Se dice sin titubeos que la filosofía no sirve para nada, es decir, no es algo que deba tener una utilidad práctica en el sentido convencional y material del término. La filosofía será tal y servirá para algo en la medida que pueda ser ejercitada. Cuando el hombre haga suyo ese saber, en ese instante se descubrirá el valor instrumental y vivencial de este saber humano racional. Viene a la memoria la pregunta que se le hiciera en alguna ocasión al filósofo alemán Hubert Lutze, especialista en axiología, en la línea del también alemán Max Scheler. ¿Qué son los valores? Lutze respondió con acierto: los valores no son, los valores valen,
Su esencia radica en su valer y no tanto en su existir. En este sentido, se podría decir lo mismo de la filosofía. Su esencia no radica tanto en su ser y existir, sino en su vivir o en la forma de Heráclito. Filosofar, la filosofía es un arte, una vivencia y no una fría teoría que agoniza en la letra muerta de los filósofos. El significado de la filosofía tiene, para quien escribe, un significado similar al que tienen los libros. Los libros son fuente de conocimiento, sí, pero conocimiento pasivo que pasará a ser activo en el hombre en el instante en que éste tome un libro en sus manos, haga suyas las ideas expresadas mediante la palabra impresa. Allí se genera un saber que se inició a partir de la lectura. La filosofía, comparada así con una forma de conocimiento que tiene su fuente en un libro, no es algo mágico, es un acto humano que requiere de la intervención volitiva del hombre desde su interior, ese yo que se cuestiona y que intenta hallar respuestas constantes a la realidad que lo envuelve y que por su misma naturaleza no descansa en ese esfuerzo por pensar y pensarse a sí mismo. Mucho más se puede especular y lucubrar acerca de lo que es y debe ser la filosofía. A esto último le vendría bien una interpretación kantiana. Definir la filosofía constituye ya un problema filosófico. Por aquí podría empezar la especulación filosófica. Si la paternidad del concepto es discutible por cuanto, como se dijo, carece de sustento histórico que la respalde. Más difícil aún Más difícil aún es coincidir en una sola definición de esta disciplina. Se ha intentado aquí convenir con algunas definiciones al problema filosófico. No se pretende sentenciar la última palabra, pues sería jactancioso y alejado de la verdad misma. Mientras persista duda en alguien que se cuestione, habrá filosofía. La certeza será el resultado afanoso del hombre que busca la sabiduría. Él no descansará jamás en ese afán propósito de la filosofía. En el tema anterior se insinúa de algún modo cuál es el fin o el propósito de la filosofía como un saber. Al explicar un término, se hace implícito su propósito. No obstante, en este apartado se profundizará un poco más y de manera explícita en cuáles son los fines que dieron origen al saber filosófico. Para responder a la interrogante planteada, se hace necesario primeramente acudir a la historia. Es de utilidad práctica rebuscar el origen histórico de la filosofía y así esclarecer la orientación teleológica de éste. Conocer dónde y cómo nace la filosofía ayudará a comprender mejor cuál es su finalidad, así como cuál fue el propósito de quienes dieron origen a este saber humano. De esta forma se dará soporte en el tiempo y en el espacio a una inquietud que encuentra en sus fuentes histórico-geográficas de la vetusta cultura griega su mayor sentido y expresión. Origen histórico y geográfico de la filosofía. Si se tiene que citar de una sola vez un tiempo aproximado y un lugar concreto en el que se originó la filosofía, se debe sostener que dicho saber encuentra sus orígenes en el siglo VI en Jonia, región de Asia Menor, en la costa griega, ubicada entre los golfos actuales de Esmirna y Mendelia, y que tuvo entre otras provincias importantes a Mileto, Samos, Efeso, Colofón y Quío. Si se desea responder a la pregunta de quiénes fueron los primeros filósofos, podemos decir sin temor a errar que ellos fueron los filósofos jónicos, y entre ellos Tales, Anaxímenes y Anaximandro, Aristóteles llegó a sostener que para él el primer filósofo fue Homero, no tanto porque fuera un cosmólogo, o metafísico comparable a Tales o Parménides, sino porque sentó las bases, aunque míticas, del pensamiento griego y fue el responsable del tránsito del mito al logos, metafísica. Eso lo escribe ahí. Previo al nacimiento de la filosofía, la educación y la formación espiritual del hombre de la Helade antigua encuentran entre los griegos una fuente inagotable en la poesía. Los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, constituyeron para los griegos un eficaz sustento espiritual. El pueblo griego no contó con textos sagrados. Así, los poemas homéricos y los mismos textos de Hesíodo, tales como Teogonia
y los trabajos y los días representaron para los antiguos helenos lo que para el judaísmo representó la Torah o libro de la ley, y en general el Antiguo Testamento para todos los hebreos. La Teogonía, obra de Hesíodo, por ejemplo, narra el origen de los dioses, aunque termina siendo una cosmogonía, es decir, una explicación sobre el origen del cosmos, pero de manera poética y acudiendo desde luego al mito. El mito se puede definir como una representación simbólica de los fenómenos desconocidos de la vida y de la naturaleza. Y en Grecia, esa función de expresar y escribir acerca de dichos fenómenos correspondía al poeta. Los griegos alimentaron su sed de saber gracias al mito. La mitología constituía toda una religión popular cimentada en la multiplicidad de dioses. Al suscitarse la dominación romana, poco antes del siglo II antes de Cristo y que arrasó con buena parte de la cultura griega, la mitología romana terminó siendo una adaptación de la cultura mítica griega a la Roma imperial. Al consumarse la dominación romana, la mitología del imperio va a prevalecer por encima de la cultura griega, aun cuando fue esta última su fuente primera. Según lo expuesto anteriormente, los poemas griegos, la religión popular expresada en la multiplicidad de dioses y la religión de los misterios representada en el orfismo fueron en algún sentido abonando el terreno que vio nacer la filosofía. Mediante los poemas y la religión, el mito y los cultos órficos, la fábula y la fantasía, se intentaba, en la incipiente cultura griega, ofrecer una explicación del origen del mundo, pero llegó un momento en que el hombre, deseoso por hallar una respuesta, se cuestionó acerca de las razones míticas empleadas para explicar nada menos que la realidad que lo circundaba. Surge entonces la duda, ¿no habrá otra forma más humana y razonable para explicar el origen del mundo? ¿Acaso serán las ingenuas explicaciones de Homero y las fantasiosas enseñanzas de Hesíodo las que sustentan la razón de todo cuanto existe? Fue a partir de ese instante que el ser humano, cuestionándose el mito y la fábula, vio nacer el saber. Cuadros de mitología greco-romana, nombre griego, nombre romano, símbolo representa a Zeus, Júpiter, águila, rayo, poder, era, uno, pavo, real, matrimonio, Demeter, Ceres, gavilla, os, agricultura, Atenea, Minerva, lechuza, olivo, inteligencia, Hermes, Mercurio, alas, comercio, Poseidón, Neptuno, tres dientes, el mar, Ares, Marte, casco, lanza, guerra, Afrodita, Diana, paloma, amor, belleza, Apolo, Febo, arco, lira, artes, letras, Artemisa, Diana, siervo, casa, pureza, nombre griego, romano, símbolo representa a Hefistos, Vulcano, martillo, yunque, fuego, forja, Dionisos, Baco, copa, vino, estía, pesta, fuego, virtudes, familiares, eros, cupido, corazón, atravesado, amor. La filosofía nace entonces como una forma de explicar el origen del mundo, pero ya no a partir de suposiciones mitológicas, sino partiendo de la razón humana. Aquí se halla, al menos históricamente, un origen primigenio del saber filosófico, aquel saber que tuvo su génesis entre los pensadores milesios del siglo VI a.C. Conocería el esplendor definitivo cuando pasaría de las inhóspitas islas griegas a la grandeza de Atenas, la cuna de la filosofía clásica por excelencia. Allí no solo se asentaría como un innovador tipo de conocimiento, sino que además desplegaría su impacto al resto del mundo conocido. Con la llegada de la filosofía al círculo ateniense y contando con la complicidad de los grandes maestros como Sócrates, Platón y Aristóteles, el mundo ya no sería el mismo. Se dice que la fama es mala consejera, pero en este caso habría que hacer una excepción, pues la buena fama intelectual de aquellos grandes pensadores ha llegado hasta nosotros, los hombres y mujeres que vivimos en los albores del siglo XXI. Partiendo de lo anterior, es necesario plantearse la siguiente interrogante. ¿Por qué nace la filosofía en Grecia y no en otro lugar? Entre otras razones se tienen las siguientes. Primero, porque al carecer de un libro sagrado inspirado por Dios,
que fuera fuente de una verdad absoluta, los griegos propiciaron un pensamiento libre y sin dogmas de fe. 2. Porque en Grecia se dieron condiciones geográficas, sociales, políticas y culturales que favorecieron un pensamiento crítico en sus más diversas manifestaciones. 3. Porque los griegos desarrollaron una visión religiosa, naturalista, cimentada en los dioses del Olimpo, expresando sus creencias mediante la poesía y la música. Cuando despertaron del mito y la fábula, cuestionaron el origen fantástico de sus conocimientos, surgiendo así la filosofía, que tiene a partir de entonces su origen en la razón humana y ya no más en las concepciones míticas antes explicadas. La filosofía y sus tres grandes inquietudes, despertando de una fantasía como quien despierta de un sueño a la realidad misma, el ser humano se plantea en los orígenes del pensamiento acerca de su propio ser, pero antes es necesario cuestionarse cómo llegó aquí, es decir, cuál es la razón del ser del mundo físico que lo envuelve. Ese deseo inquietante del ser humano por saber qué hace aquí constituye una búsqueda afanosa acerca del arché o arjé de las cosas, conceptuación griega con la cual se quiere responder al origen de todo cuanto existe. Resulta fácil hoy, en pleno siglo XXI, comprender y asimilar la existencia del mundo físico, del que incluso se podrían escrutar sus misterios y discutir sus leyes, pero para el hombre antiguo, sí que fue una hazaña cuestionárselo todo y a partir de y partir de la nada, sin antecedentes, sin método científico, sin telescopio con el cual observar más allá del universo, sin más armas e instrumentos que el constante anhelo por interpretar la realidad circundante. Los primeros pensadores que se preguntaron acerca del origen del mundo fueron precisamente cosmólogos o naturalistas. En ellos estaba latente una inquietante pregunta: ¿qué es el mundo? ¿Qué misterio entraña la inmensidad del universo? En la contemplación del mundo físico se buscaron respuestas de orden metafísico, pero la cosa no quedaría allí, pues los filósofos humanistas, que tuvieron como paladín principal a Sócrates, centraron su atención en el hombre y su pregunta era muy simple: ¿qué es el hombre? La respuesta obviamente no era tan simple. Finalmente surge en el hombre antiguo una pregunta: ¿existe Dios? O mejor aún, ¿existe un ser superior al hombre? Desde esta perspectiva, el propósito primordial de la filosofía es esclarecer o dilucidar tres verdades esenciales, y cuyo orden no es casual. Estas tres verdades son las que se explican a continuación: la verdad sobre el mundo, cosmología; la verdad sobre el hombre, antropología; la verdad sobre Dios, teodicea. En el primer caso, se tiene que ese deseo por saber cómo se originó el mundo físico se convierte en una cosmología, es decir, es una reflexión en torno al origen del mundo material. Primero, aunque más adelante esa inquietud por conocer la dimensión física del mundo tendrá también connotaciones metafísicas. Los filósofos presocráticos reflexionaron especialmente sobre este particular. En el segundo caso, al efectuar una reflexión filosófica sobre el hombre, necesariamente se está haciendo una antropología, esto es, realizar un análisis acerca de quién es el hombre y qué hace aquí, cuál es su misión en esta vida. A la antropología filosófica le interesa la esencia misma del ser y no tanto sus particularidades. Contempla al hombre como sujeto pensante. Así, el hombre tiene desde los orígenes de la historia del pensamiento la doble dimensión de cuestionarlo todo y además cuestionarse a sí mismo. Los filósofos humanistas centraron su atención en el hombre. Ellos realizaron, ya desde los albores de la Grecia clásica, una primera reflexión antropológica que sentaría las bases necesarias para una reflexión posterior. En el último caso, se tiene que el hombre se cuestiona acerca de si hay un Dios, así con minúscula. Sin embargo, como se habrá notado, no es la reflexión sobre Dios una teología, no por lo menos desde el punto de vista filosófico. La reflexión filosófica sobre Dios es más bien una teodicea. La razón es muy simple. Ya se había explicado en páginas anteriores que la génesis de la religión y el saber teológico es la revelación divina.
En este sentido, la fuente bíblica, por ejemplo, inspira la reflexión teológica judeocristiana para citar solamente un tópico de las religiones reveladas. En la filosofía, en cambio, si se reflexiona acerca de Dios, el agente utilizado allí no es la fe, sino la razón. En este caso, no se hace una reflexión teológica, sino metafísica. Es decir, se hace una teodicea, que es lo mismo que denominar estudio científico sobre Dios. Como ya se dejó ver, esta postura podría variar. En todo caso, una tendencia religiosa de confesión cristiano católica, por ejemplo, no puede dejar de lado este tema. Posiblemente es una orientación filosófica atea o incluso teísta. Ni siquiera se cite el término Dios, lo cual es muy lamentable. ¿Tiene sentido la filosofía? La filosofía, como se ha argumentado hasta la saciedad, supone un constante cuestionamiento de la realidad. Así también, el filósofo es alguien que se plantea un problema racional y trata de darle respuesta. El filósofo es el que busca una explicación a todo lo que le circunda, incluso acerca de su propia existencia. Para una persona que no haya cuestionamientos posibles a algo que le inquieta, la filosofía no tendría nada que ver con ella. El acto filosófico supone necesariamente una actitud crítica y autocrítica de la realidad, del propio ser y de la existencia en todas sus formas. Sin embargo, no consiste el filosofar en un simple acto de preguntarse por preguntarse, o de cuestionarse todo por la vana majadería de ponerlo todo en duda. Tampoco constituye una práctica inútil por dudar de todo, sin obtener respuesta satisfactoria a esa demanda intelectual natural en todo hombre. La filosofía es todo un arte, es una acción de la razón mediante la cual se intenta ofrecer una explicación a las más profundas interrogantes de la vida y de todo cuanto guarde relación con esta. Se puede decir incluso, ya a modo de corolario sobre este particular, que la filosofía consiste en preguntárselo todo. Para responder a algo, no obstante todo lo anterior, cabe la pregunta: ¿tiene sentido hoy la filosofía? Unida a esta inquietud, se podría pensar que a lo mejor hoy ya no tenga sentido alguno filosofar, y que tal práctica debe dejarse para aquellos que dicen llamarse filósofos, porque un diploma universitario los hace acreedores a tal mención. Puede decirse ante esto que, en el mismo instante que se plantea dicha pregunta, se está dando respuesta a esta. Filosofar acerca de la filosofía es tan valedero como que el hombre se piensa a sí mismo. Lo cierto es que hoy más que nunca no solo tiene sentido la filosofía, sino que además debemos agregar, es necesaria. En un mundo donde parece perderse el deseo de saber, de escudriñar las cosas, y cuando cada vez es más evidente que el amor por la lectura no resulta ser como en el pasado, qué bien haría a todos ejercitar el saber filosófico, como quien se ejercita físicamente para así mantenerse en forma. ¿Qué mejor manera de mantener adecuadamente los signos vitales del intelecto que leyendo con juicio crítico un buen libro que no sea bueno solo porque tiene un costo económico o porque tiene un título seductor, sino porque resulta ser edificante para el espíritu y para el desarrollo de todas las capacidades mentales? La lectura acrecienta, a no dudarlo, el cuestionamiento, favorece la capacidad de análisis y posibilita la autocrítica. Si se lograra al menos de manera general comprender y ejercitar uno de los propósitos de la filosofía, se estará en camino al conocimiento, y esto, cualquiera que tenga voluntad para lograrlo, bien lo puede alcanzar. No tiene capacidad de saber y conocer solamente quien estudia formal y académicamente. Con frecuencia mezclamos conceptos y realidades. Con facilidad asombrosa caemos en la trampa ingenua de que si alguien ostenta mucha formación académica es que sabe, cuando en realidad ninguna universidad certifica conocimientos. Los centros de estudio tan solo certifican estudios. A la realidad descrita anteriormente se añade el hecho de que la graduación universitaria no debe considerarse nunca el final feliz de una carrera, la cual pasó más por la angustia y el estrés del estudio que por el disfrute de haber aprendido algo nuevo cada día. Constituye más bien el comienzo de una vivencia plena de lo que se estudió y un compromiso por continuar hurgando en las fuentes de conocimiento más cercanas, que son los libros. Y en este sentido, la filosofía es un apoyo ineludible para cualquier persona que padece
de esa dichosa sed de saber, por cuanto ella posibilita la obtención de un juicio crítico de la realidad, enriquece el vocabulario y permite reivindicar el conocimiento en detrimento de la ignorancia. No es que la filosofía tenga la solución a todos los problemas existenciales. Al contrario, ella misma es una pregunta de carácter existencial. Pero en esa incesante actividad del cuestionamiento se pueden hallar posibles respuestas a las inquietudes intelectuales. La filosofía es una de las innumerables posibilidades que tiene el ser humano para entender su entorno físico y su realidad metafísica. De ser esto así, es casi una imperiosa obligación la que tiene el hombre de cuestionarse todo cuanto sea posible. Por tal motivo, no se encuentra mejor forma de concluir esta parte del capítulo que afirmando, hoy, más que nunca, se debe filosofar. División sistemática del saber filosófico. Se debe entender que por división sistemática de la filosofía es una manera de organizar científicamente la disciplina filosófica, de tal modo que sea más sencillo discriminar cada una de las áreas que la conforman. Si bien los especialistas no se ponen de acuerdo y esto es saludable en cuál es la clasificación más acertada de la filosofía, aquí se presenta la que se considera es la más pertinente en el desarrollo posterior de este estudio. La filosofía ha sido considerada siempre como el árbol de las ciencias, es decir, constituye el tronco madre de donde se desprendieron todas las demás formas particulares de conocimiento, y por esa razón a las ciencias se las suele llamar ramas. Puede afirmarse alegóricamente que la filosofía es un árbol que nació y creció en un terreno fértil, que es la Grecia antigua, pero como sus ramas se fueron haciendo cada vez más pesadas, las mismas se fueron desprendiendo del tronco, haciendo poco a poco casa aparte, constituyéndose cada una en una disciplina independiente, en un saber particular. No obstante, existen otras ramas que siguieron atadas a dicho árbol, de modo que clasificamos la filosofía de la siguiente forma. Reducir la filosofía únicamente a la división anterior es antojadizo e incluso injusto. Es una clasificación válida pero no excluyente, pero no excluyente. Lo anterior, porque existen algunas otras disciplinas para que se puedan incluir dentro del saber filosófico, aunque suelen tratarse como ciencias independientes. Algunas de ellas son la axiología, que trata acerca de los valores o la estimativa, la estética, que comprende una filosofía del arte, filosofía de la ciencia, que es una reflexión teórica del conocimiento científico, filosofía del lenguaje, que pretende un análisis de la comunicación oral y escrita, entre otras disciplinas. Con estos primeros dos temas se abarca una parte de estas nociones preliminares. Es pertinente adentrarse en la filosofía desde la perspectiva histórica, previa una exposición global de la historia universal. La filosofía en el devenir histórico de la humanidad. La filosofía como saber humano se manifiesta en el tiempo y en el espacio, que son las dos categorías mediante las cuales el hombre abstrae la realidad. Por esta razón, un estudio preliminar de filosofía quedaría inconcluso si no se observa, al menos de manera general, los distintos rasgos históricos en los que el acontecer filosófico irrumpió en las distintas culturas a partir de su aparición en la humanidad que lo vio nacer. Sin embargo, no conviene hablar de historia de la filosofía, sin esquematizar al menos los rasgos históricos universales más relevantes. Por tal razón, antes de realizar un breve viaje por la historia del pensamiento, es pertinente conocer los cuatro periodos de la historia universal en su forma tradicional, pues dicha división coincide como anillo al dedo con la misma clasificación de la historia de la filosofía y se hacen aparejar en su nomenclatura. Periodos de la historia universal. La historia universal suele dividirse tradicionalmente en cuatro grandes periodos o edades que son edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Obviamente no es la única clasificación existente, ni siquiera es la más adecuada, mas en este libro se ha considerado como la más sencilla en su comprensión, como la más sencilla en su comprensión. A continuación, una síntesis de cada una de las edades. Edad antigua, del 4000 antes de Cristo al 476 después de Cristo.
Arranca aproximadamente hacia el año 4000 antes de Jesucristo, con la aparición o invención de la escritura, probablemente por parte de los fenicios, escritura cuneiforme, o bien jeroglíficos y escrituras pictográficas egipcias, persas y babilónicas, y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros en el año 476 después de Cristo. Esto da, esto da origen a un imperio romano bárbaro o Bizancio, imperio bizantino. Sobresalen en esta etapa culturas como China, India, Egipto, Persia, Babilonia, Fenicia e Israel. Entre las más remotas y se produce el florecimiento culturas menos antiguas como Grecia y Roma, influyentes civilizaciones que además fueron cimientos de la cultura occidental. Al mismo tiempo, afloraban ya algunas de las grandes culturas prehispánicas en lo que sería América, sin contacto aún con el mundo conocido. Nacen en esta etapa de la historia las grandes religiones como judaísmo, budismo, hinduismo y desde luego el cristianismo, que empieza a expandirse por el mundo especialmente a partir del siglo IV después de Cristo, merced a la conversión de Constantino y la sacralización del Imperio Romano. Edad Media, del 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo. Se extiende desde la caída de Roma hasta la toma de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, sucumbiendo así el Imperio Romano de Oriente. Entre otras características se mencionan en esta etapa la irrupción de los pueblos bárbaros, el escollante inicio del Imperio bizantino y el surgimiento del feudalismo, institución de poder político, económico y social que se va a extender a lo largo de todo el medioevo. Este periodo histórico estará marcado por un teocentrismo, como nunca antes se había observado. La Iglesia católica, en franca alianza con el imperio, dominarán la vida de los pueblos, sometiéndolos algunas veces al avasallamiento y a la tortura. Pese a todo, aquella centralización divina favorecerá instituciones como el monacato, la vida contemplativa, las órdenes mendicantes, y el nacimiento de no pocas órdenes religiosas que intentan una gran reforma espiritual de la institución eclesial desde adentro. No obstante, se dan también fuertes oposiciones al poder del papado y a la doctrina católica. Tal es el caso de las herejías que van a generar incluso rupturas con la sede apostólica como la del Cisma de Oriente, que se suscitó en 1054. La Edad Media es la época del canto gregoriano, de los juglares y trovadores. Es el escenario de las cruzadas, fuertes luchas de religión en contra del Islam, que iba tomando fuerza desde su nacimiento en el año 632. Edad Media, nombre irónico que da sensación de transición, pues está en medio de la antigüedad y la modernidad. Más, los hechos suscitados en ese largo periodo de casi 1000 años cambiaron el rumbo de los acontecimientos para siempre. Aún hoy, el medioevo o era medieval es un punto de referencia para no pocos estudios acerca de la religión, el arte y la cultura en general. Nada sería igual sin esta etapa de la historia universal. Edad Moderna, de 1453 hasta 1789. Se extiende desde la instauración del Imperio Turco Otomano con la caída de Constantinopla en el año 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789. Se presenta en la historia como la era de los grandes inventos científicos y tecnológicos, periodo de magnos descubrimientos geográficos, siendo el descubrimiento de América por el genovés Cristóbal Colón en octubre de 1492. El de más relevancia, rasgos fundamentales en esta era histórica lo serán el Renacimiento, que ve morir, que ve morir el medioevo y ve nacer la modernidad. Es en esta coyuntura que hace su aparición la revolución científica, una nueva concepción de ciencia, liderada por Nicolás Copérnico, Polonia, Galileo Galilei, Italia, Johannes Kepler, Alemania,
Isaac Newton, Inglaterra. Este fenómeno inevitablemente va a mover los cimientos de la vieja ciencia y a partir de allí perfilará una nueva concepción de hombre. Surge también el humanismo, que intenta reivindicar al hombre después de las agitadas luchas medievales. Reivindicar al hombre después de las agitadas luchas que ha tenido, luchas medievales. Y la ilustración, complejo movimiento en el que se entremezclan factores de índole político, social, económico y desde luego de orden filosófico, y que tuvo como paladines a Voltaire, Rousseau, Diderot y entre otros. En lo religioso, destacan la Reforma Protestante en 1517, propiciada primeramente por el monje agustino Martín Lutero en Alemania y llevada a cabo por Zwinglio en Suiza, lo mismo que por Calvino, el cisma de Inglaterra en 1534, fenómeno inevitable que resultó del capricho del rey Enrique VIII. La contrarreforma del Concilio de Trento en 1545 a 1563. Esto último, una respuesta un tanto tardía a las demandas de los fundadores del protestantismo, fenómeno que sellaba la división de la Iglesia. Se dan consecuentes guerras de religión, las cuales prevalecerán incluso hasta el presente. El arte visual y la música tendrán progresos destacados. Ejemplos en ambos casos son Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, destacados arquitectos, pintores, escultores e inventores. En el segundo caso, Giovanni da Palestrina, George van Handel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, compositores con los que surge la ópera, género músico dramático que intenta revivir la antigua tragedia griega. El oratorio, género vocal con motivo sacro y la música de cámara que antecede la asombrosa música sinfónica. En el ámbito sociopolítico sobresalen el absolutismo real y la Revolución Francesa, acontecimientos que traerá consigo cambios verdaderamente asombrosos, lo mismo que vertiginosos para la humanidad. Un ejemplo de ello será quizás el hecho de que las colonias americanas que están bajo el debilitado imperio español empiezan a respirar los primeros aires de libertad, alentados además por la independencia de los Estados Unidos, independencia de los Estados Unidos, acaecida el 4 de julio de 1776, acontecimiento de gran impacto en el resto del mundo, pues a partir de ese momento, la gran nación del norte empezaría a cobrar protagonismo en el escenario político y económico, rasgo que se mantiene hasta hoy, pese a sus múltiples dificultades. Tal y como se observa, el periodo de la Edad Moderna es en realidad breve, sobre todo si se le compara con la antigüedad y el lapso medieval. No obstante, es durante ese tiempo en que, en que se suscitaron hechos en verdad relevantes y determinantes para la historia universal. La Edad Moderna, así, no podría pasar nunca desapercibida. Edad contemporánea de 1789 hasta nuestros días. Esta edad, que también suele llamarse periodo actual, se inicia en el año 1789 con la Revolución Francesa y se prolonga desde entonces hasta los albores del siglo XXI. El tiempo presente, el tiempo contemporáneo, contemporary, compartir el tiempo. Hace su aparición la Revolución Industrial y los movimientos nacionalistas. Se suscitan guerras de independencia en toda América que desencadenaban los anhelos de libertad en las colonias del Nuevo Mundo. Desde finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, irónicamente se agudiza el sometimiento del África negra por parte del Imperio inglés, que termina sometiendo incluso a naciones asiáticas. Irrumpen en Europa las distintas ideologías sociopolíticas y económicas como el marxismo y socialismo, secundados por fenómenos como el comunismo, el capitalismo, nazismo y fascismo. Todas estas corrientes tendrán un impacto directo en la orientación política de América y Asia especialmente.
Se producen dos guerras mundiales. La primera de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. Ambos enfrentamientos mundiales dejarán en ruina las fuertes economías de Europa y Asia. Estanca el incipiente crecimiento y subdesarrollo de las frágiles economías de América Latina, pero consolida inevitablemente el poder bélico, político y económico de Estados Unidos. Pese a los efectos negativos generados por la crisis económica mundial suscitada entre 1929 y 1930, se presentan también en esta era contemporánea la carrera armamentista y la conquista del espacio, que tuvo como mayores logros la puesta en órbita de satélites de comunicación. Se llevó, el- Se llevó al primer hombre al espacio en 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin en 1934 hasta 1968, la llegada del hombre a la Luna en julio de 1969 y además el programa del transbordador espacial, a pesar de trágicos vuelos que ha puesto a soñar a pequeños y grandes, pues el paso a seguir será un viaje a Marte, programado para el año 2020, proyecto en el que un destacado científico costarricense, Franklin Chang, trabaja arduamente. Los tiempos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y de Vietnam, traen consigo un nuevo fenómeno entre las grandes superpotencias, la Guerra Fría, que concluye al final de la década de 1980 y al iniciar la década siguiente, merced al derrumbamiento del bloque comunista en la Europa del Este, la caída del muro de Berlín y la desintegración definitiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Esto último, gracias a la visión de Mikhail Gorbachev y su perestroika apertura. Muchos son los líderes políticos y hasta religiosos que protagonizaron luchas contra el comunismo, abogando al mismo tiempo por hacer prevalecer la democracia y la paz social de los pueblos. Este fenómeno trajo consigo no pocas contradicciones. Se dice, por ejemplo, de Ronald Reagan de 1911 a 2004, que fuera presidente de los Estados Unidos en dos periodos, de 1981 a 1989, años que anteceden a todos estos cambios. Luchó por la liberación de pueblos que estaban bajo la opresión comunista, pero al mismo tiempo propició una política de militarización en Centroamérica que solo dejó pobreza y destrucción. Considerable fue en esta coyuntura el Papa Juan Pablo II en 1920 a 2005, pontífice de la Iglesia Católica desde octubre de 1978, como buen polaco, abogó por la paz y la libertad de su pueblo, Polonia, que bajo el dominio comunista clamaba una salida democrática a la aguda crisis que vivía. El Papa no solo luchó en contra del marxismo y sus teorías ateas, sino que además se opuso al capitalismo salvaje, tan común hoy y expresado en convenios comerciales desiguales. El clamor papal fue evidente en la búsqueda de una salida al conflicto entre Palestina e Israel. Suavizar el bloqueo a Cuba, país visitado por él en enero de 1999, una isla no solo en el sentido geográfico, sino además en lo político y económico desde 1959. En este caso, los cambios no han sido los deseados. No obstante esa estabilidad aparente, el mundo sufre hoy una crisis económica y sociopolítica tal que incluso países de tradición democrática probada por los años han sido blancos del terrorismo. Problema latente hoy, un interminable conflicto árabe-israelí que no parece conocer fin, pese a los esfuerzos de sus líderes, y el sueño truncado de Yasser Arafat, fallecido a finales del año 2004. El atentado del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington motivaron una contraofensiva contra el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, de quien se dice fue el que planeó y financió dichos ataques. ¿Cómo olvidar, además, la ofensiva de Estados Unidos y una sumisa coalición contra Irak para destronar a Saddam Hussein? La coalición reunió un grupo de países, entre ellos Inglaterra y España,
Este último país sufrió un ataque terrorista el 11 de marzo del 2004 en una estación ferroviaria de Madrid, al tiempo que Londres fue sorprendida por varias explosiones en lugares públicos, autobuses y trenes, la mañana del 7 de julio de 2005. Seguramente en ambos casos, como venganza por el respaldo español y británico a Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, y el inexistente arsenal de armas de destrucción masiva, la factura política salió cara a los líderes que jalaron el gatillo contra Irak. José María Aznar, presidente del gobierno español, perdió la reelección en su país, aun cuando el Partido Popular se perfilaba como favorito. El primer ministro Tony Blair fue cuestionado en Inglaterra por su decisión de apoyar la gestión norteamericana, y George Bush, que fue reelegido para segundo mandato en Estados Unidos, debió enfrentar fuertes cuestionamientos por haber llevado al país a una guerra sin motivo razonable. Se viven hoy momentos de cambios sociohistóricos y hasta de orden natural. La humanidad toda se vio sorprendida por un tsunami, ola grande en japonés, en Asia, que sobrevino a un maremoto de impredecibles dimensiones en diciembre del 2004. El fenómeno cobró una cifra tan grande de víctimas que semanas después no terminaban de registrarse, sin contar el enorme impacto que causó en recursos naturales e infraestructura. Costa Rica no escapó a la fuerza implacable de la naturaleza. En enero de 2005 se suscitaron fuertes inundaciones en el Caribe central y norte, causando fuertes daños en viviendas, carreteras y plantaciones. A esto se suma el cataclismo político suscitado a partir del mes de julio del 2004, generado por fuertes denuncias de corrupción en contra de políticos y funcionarios públicos, y que incluso llevó a la cárcel al expresidente de la República, a expresidentes de la República, de cómo se han incrementado la pobreza y la desigualdad social, lo mismo que una creciente delincuencia que no parece tener freno. A pesar de este panorama sombrío, el ser humano abriga esperanza. Se debe ser crítico y aceptar objetivamente que hay problemas, pero que además deben buscarse las armas necesarias para enfrentar tales transformaciones en aras de un mejor porvenir. Periodos de la historia de la filosofía. Filosofía antigua, del siglo VII a.C. al siglo III después de Cristo. Comprende un periodo histórico de casi 1000 años y suele dividirse en filosofía clásica griega, filosofía romana y filosofía alejandrina, aunque fue la filosofía griega la que más se propagó debido a que es la mayor extensión temporal y la de mayor proyección. Por esta razón se dedicará mayor espacio y atención al pensamiento griego, dejando la filosofía romana y filosofía alejandrina para una breve mención al final. Pues es precisamente en el periodo de decadencia de la filosofía griega que sobresalen más ambas regiones. Filosóficamente hablando, tal como se afirmó en páginas anteriores, los primeros filósofos de los que se tiene noticia fueron los presocráticos, es decir, aquellos que vivieron antes de Sócrates, y entre ellos los filósofos milesios, llamados así por pertenecer a la escuela de Mileto. Puede ubicarse la época de esta primera corriente hacia finales del siglo VII antes de Jesucristo. La corriente presocrática puede dividirse en tres grupos: cosmólogos o naturalistas, pitagóricos o matemáticos y metafísicos que reflexionan en torno al ser. Los filósofos cosmólogos son llamados así porque centraron su atención en el mundo, cosmos, en griego. Estos pensadores son los pioneros del saber, aunque ellos quizás nunca lo supieron, y ni siquiera se utilizaba por entonces el término filosofía, y mucho menos el apelativo de filósofo. Se citan entre los más importantes a Tales de Mileto, el cual consideró el agua o lo húmedo como elemento primigenio de todo, a Anaxímenes, que consideró el aire como el origen de todo, y a Anaximandro, quien planteó la existencia de una sustancia material que había generado todas las cosas y que llamó apeiron, o cosa indeterminada. Los pensadores cosmólogos o filósofos de la naturaleza serán el punto de partida para la discusión filosófica posterior. Ellos sentarán las bases de lo que vendrá más adelante en la evolución de la filosofía,
Los filósofos pitagóricos son denominados así por su maestro Pitágoras. Hablar de pitagóricos y escuela pitagórica es en esencia la misma cosa, salvo que haya existido alguna persona que se hiciera llamar pitagórico, porque seguía o admiraba al maestro de Samos, sin que necesariamente hubiera sido parte de su escuela. ¿Qué se propone? ¿Qué propone el pitagorismo? Demostrar que la realidad toda es matemática, que todo se explica con signos o símbolos matemáticos, que los números son ese elemento originario de todo cuanto existe. Alguna razón tendrían. Después de todo, las cosas son un número. El peso de lo material y la medida de las dimensiones se expresan mediante representaciones numéricas. Pero la filosofía pitagórica es mucho más elevada y compleja. No es el propósito profundizarla aquí. Los filósofos metafísicos son llamados así porque se centraron en el problema filosófico del ser. A partir de allí, el pensamiento dará un viraje importante, la reflexión filosófica tendrá mayor complejidad gracias a las diversas concepciones que se fijarán en torno al problema de la existencia, merced a la irrupción de la escuela eleática, fundada por Genófanes. Surge en ese periodo el filósofo más importante de toda la corriente presocrática, Parménides. Con este pensador aparece la metafísica. Dice acerca de él el filósofo español Julián Marías: con Parménides, la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye ella misma en forma rigurosa. Claro, la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye ella misma en forma rigurosa, con Parménides, Historia de la filosofía. Claro, citando correctamente. Con Parménides, la filosofía pasa de ser física a ontológica. Son filósofos metafísicos Zenón de Elia, descubridor de la dialéctica, Heráclito de Fesu, cuya filosofía del devenir, en franca oposición a a la doctrina del ser inmóvil de Parménides, hizo a ambas formas de pensar irreconciliables. Otros filósofos presocráticos a destacar son Empédocles de Agrigento, Anaxágoras y los atomistas Leucipo y Demócrito. La filosofía presocrática llegaría a su fin obviamente con la aparición de Sócrates y con él el primer gran pensamiento humanista de la antigüedad. Antes se suscita lo que podría llamarse un periodo de transición con los sofistas. Los primeros pensadores que cobraron por enseñar. Entre los sofistas más importantes están Hipias, Pródico y Eutidemo, pero sobre todo Protágoras de Abdera y Gorgias. Los sofistas son profesores ambulantes que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando a los jóvenes, y por eso son fuertemente atacados por Sócrates. Enseñan únicamente por dinero, aunque nadie niega su excelencia filosófica y su capacidad como oradores y retóricos. Los sofistas tuvieron gran influencia en la cultura griega, eran los maestros de la palabra. Para ellos, nada era más eficaz por medio de la palabra. Se puede persuadir al ignorante y confundir al más sabio. Esta convicción lingüístico-filosófica convirtió a los sofistas en los primeros filósofos del lenguaje. Con Sócrates, Platón y Aristóteles, las tres lumbreras humanísticas de la Grecia clásica, la filosofía llegaba a su clímax, a su madurez plena. Aún hoy sería difícil entender el mundo sin estos grandes maestros del pensamiento antiguo, que dejaron huella indeleble a lo largo de los siglos posteriores, al tiempo que les correspondió vivir. Con Sócrates, la filosofía adquiría rasgos casi místicos. Su mayéutica obligaba a dar a luz de algún modo la razón. Platón fue tan amplio en su pensamiento como ancha su espalda, que cargó alegóricamente sobre sí la responsabilidad de haber sido reconocido como el más grande filósofo que ha vivido hasta ahora. Aristócles, apodado Platón por su maestro Sócrates, incursionó lo mismo en política e historia que en filosofía y matemática geométrica. Su academia atestiguó el inmenso prodigio de alguien que por su elocuente hablar era comparado, según Tulio el Romano, solo con los dioses del Olimpo. Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló una actividad filosófico-intelectual de grandes dimensiones. Fue tan enorme el impacto de este otro gran humanístico
que incluso en la Edad Media, cuando alguien quería hacer mención del maestro de Estágira, afirmaba Magister Dixit, el maestro lo dijo, con Aristóteles. Dice el destacado filósofo español Julián Marías, la filosofía griega llega a su plena y entera madurez, hasta el punto que desde entonces empezará su decadencia y no volverá a alcanzar jamás una altura semejante. Del Liceo, escuela aristotélica, queda mucho más que el nombre. Probablemente las escuelas de hoy sean solo una imitación griega. Lo anterior no es una vana opinión, es el criterio objetivo que debe privar para comprender la forma como sucumbió el pensamiento clásico griego hasta terminar en una cultura decadente. Al periodo posterior a Aristóteles suele denominársele periodo de decadencia. La decadencia de la filosofía comportó, entre otras corrientes, a los cínicos, que dan un sentido negativo a la doctrina socrática de la felicidad, eudaimonia, y la escuela cirenaica, que son que con rasgos muy parecidos a los cínicos señala que el sabio debe ser dueño de sí. No es bueno que el sabio llegue a apasionarse. Asimismo, son dos movimientos de carácter moralista los que marcarán este periodo final de la filosofía griega. El estoicismo y el epicureísmo, ambos contrapuestos en sus respectivas doctrinas. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, el maestro de la Estoa, guarda relación con la escuela de los cínicos y consiste esencialmente en una corriente según la cual el hombre no debe buscar la felicidad fuera de sí, con que sepa buscar la sabiduría será suficiente, pues el sabio se basta a sí mismo y como tal debe despojarse de todas las pasiones. Debe el hombre sabio ser capaz de soportarlo todo, incluso el dolor, y aceptar todo cuanto padezca. El destino es ese que a él le tocó vivir y punto. El epicureísmo, que toma su nombre de Epicuro, su fundador, es una doctrina de índole materialista. Para los epicúreos, en el mundo todo es corporal, el universo es un puro mecanismo, sin finalidad ni intervención alguna de los dioses. Esto explica a lo mejor su modo de concebir la forma de cómo debe comportarse el hombre. El placer es el verdadero bien. Sin embargo, se engaña quien cree que Epicuro predicaba un placer sin reglas y que por eso contradecía en todos sus alcances al sabio estoico. Al contrario, quien quería seguir sus enseñanzas debía cumplir algunas normas fundamentales. Por ejemplo, para él, las pasiones violentas quedan excluidas porque arrebatan al hombre. Hombre sabio es aquel que, aunque valora el placer y el materialismo, se muestra sereno, moderado y regido por la templanza. Templanza, linda palabra. Y así este rasgo ascético converge más con el estoicismo que con cualquier otra doctrina. ¿Cuál de los, ¿Cuál de las dos corrientes debería asimilarse? Lo mejor será buscar en equilibrio. Finalmente, son dos las corrientes filosóficas que cierran la historia del pensamiento griego, el escepticismo y el eclecticismo. El escepticismo es una contradicción en sí mismo, pues manifiesta una desconfianza en la verdad. No fiarse de la verdad es desconocer que pueda haber certeza incluso en el hombre mismo. En este sentido, si los escépticos predicaban tal cosa, ¿cómo se les puede creer a ellos mismos? Los eclécticos, por su parte, se caracterizaron porque buscaron una conciliación del saber por medio de la asociación de todas las doctrinas posibles. Fue Cicerón, filósofo romano, el más célebre de los eclécticos, Marco Tulio Cicerón, vivió entre el año 106 y el 43 a.C. Otro escritor romano de renombre fue Plutarco, que vivió entre los siglos I y II de nuestra era y escribió entre otras obras sus conocidas Vidas y Moralias. Esta última es un ensayo de contenido ético-filosófico. Entre los filósofos de Alejandría se destacan Filón, judío helenizado que vivió hasta hacia el siglo I, y Plotino, último filósofo pagano y fundador del neoplatonismo. Él vivió en Egipto entre el año 204 y el 270 después de Cristo. Precisamente con el neoplatonismo termina la filosofía griega. Queda abonado el terreno para el nacimiento de una nueva filosofía, la cual, inspirada en la doctrina cristiana, que empieza apenas a expandirse, tendrá que enfrentarse al problema metafísico. Aún así, la filosofía griega seguirá de algún modo ligada al nuevo pensamiento que se va a generar, y más aún, lo estará a lo largo de la Edad
de la Edad Media, con la primera filosofía cristiana que queda sepultado el predominio de la filosofía pagana, que es mítica y no tanto histórica. Filosofía medieval, de fines del siglo III al siglo XV. Con San Agustín de Hipona se pone fin a la filosofía antigua y da inicio a la filosofía cristiana y con ella uno de los periodos más relevantes del pensamiento, el medioevo filosófico, etapas de grandes disquisiciones, fuertes luchas de pensamiento, disputas que se mueven entre la razón y la fe. No es de extrañar que se tome al obispo africano como punto de referencia en quien convergen, pero no por transitorio. La antigüedad y la Edad Media, Aurelio Agustín, como también era conocido, es el más célebre de los santos padres. Destacó como lumbrera de la filosofía y al mismo tiempo como pastor de almas. A pesar de su pasado oscuro marcado por el paganismo, pero pudo más una conversión probada que un ingenuo escepticismo. Dos son las corrientes teológico-filosóficas más relevantes de esta era. Por un lado está la patrística que tuvo por líder indiscutible a San Agustín y que aglutinó a los primeros escritores, teólogos y filósofos del cristianismo. Se dividió en dos ramas, padres apostólicos y padres apologistas. Ambos, pero especialmente los apologistas o apologetas, tuvieron como tarea esencial defender a la Iglesia y a la doctrina cristiana de los ataques herejes y apóstatas que se suscitaron especialmente entre el siglo II y el siglo VII después de Cristo. Otros padres importantes desde San Agustín fueron San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Justino y San Clemente de Alejandría. Por otra parte, está la corriente escolástica que fue iniciada por San Anselmo de Canterbury, imbuido en parte por la patrística y dignamente representada posteriormente por el doctor Angélico, es decir, Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo y filósofo de la escolástica cristiana y por muchos siglos el filósofo oficial de la Iglesia Católica. Por mucho tiempo, hablar de doctrina católica era lo mismo que citar la teología tomista. Discusión relevante mereció en la Edad Media el problema filosófico de la razón y la fe, algunas veces en pugna, otras veces en franca conciliación. Algunos otros filósofos medievales son Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, Alberto Magno, Duns Scoto, Juan Scoto Erigena y el maestro Eckhart, el mayor pensador místico del medioevo cristiano. Es indiscutible el lugar que se le ha dado a la filosofía medieval en el sitial del pensamiento, mas ese espacio no hubiera sido posible sin dos elementos fundamentales. Primeramente, la influencia platónica, patrística, y más especialmente la influencia aristotélica, escolástica. Y por otra parte, el nacimiento de una primera filosofía cristiana con todo el impacto que ésta iba a tener con el paso de los siglos es innegable. Teología y filosofía, razón y fe, así con mayúscula, marcarían el rumbo de los acontecimientos a partir de la era medieval, especialmente después del siglo X después de Cristo. ¿Cómo dilucidar de forma simple este problema que parece complejo? A continuación se expondrá una interpretación al respecto. Según uno de los protagonistas de la escolástica cristiana, y no puede ser otro más que Santo Tomás de Aquino, según el doctor Angélico, hay una clara diferencia entre los dos tipos de saber. La teología se funda en la revelación divina y a ella se accede mediante la fe, don inapreciable dado por el Espíritu Santo a los creyentes. La filosofía, en cambio, se fundamenta en el ejercicio de la razón humana, facultad intelectiva dada de manera exclusiva por el ser eterno a los hombres y solamente a ellos. En este sentido, parece estar determinado que la teología no la hace el hombre, sino Dios a revelársele a la humanidad. Es cierto también que la filosofía ejercida por la razón de manera recta puede conducir a la verdad y a la postre. No hay más verdad que aquella que Dios puso al servicio de los hombres para que les fuera revelada la realidad. En este sentido, no debe haber pugna o choque entre razón y fe, entre teología y filosofía, pues según Santo Tomás, eso equivaldría a aceptar que existe discordia dentro de la verdad misma. De lo anterior se concluye que la razón ayuda a profesar una fe más pura y madura, desprovista del mito y la superstición.
Al mismo tiempo, la fe abre el entendimiento y hace que el creyente asimile con mayor humildad la sabiduría que solo viene de Dios. Filosofía moderna, del siglo XVI a finales del siglo XVIII. La historia de la filosofía moderna está estrechamente ligada a los acontecimientos propios que caracterizaron al modernismo. Los ideales renacentistas y humanistas marcaron de forma decidida el devenir histórico del pensamiento moderno. El Renacimiento, nueva actitud común a todos los pueblos de Europa, además de ser un movimiento intelectual y cultural que tuvo como fin la exaltación de valores artísticos y literarios, que tuvo como agente la restauración muy tardía, por cierto, de las culturas griega y romana. El humanismo, una cara del subperiodo renacentista, buscaba la recuperación y cultivo de los estudios literarios de la antigüedad y se oponía en algún sentido a la escolástica medieval. No obstante, la explicación anterior, existe un fenómeno que, habiéndose gestado lentamente ya en la Edad Media y que encuentra sus referencias en la antigüedad, marcó para siempre no solo la era moderna, sino que cambió el curso de la historia. Este fenómeno fue la revolución científica. Consistió en una nueva visión astronómica que tuvo como fundamento la teoría heliocéntrica del polaco Nicolás Copérnico, con métodos rudimentarios y sin telescopio. Él echó por tierra la vieja ciencia aristotélico, tolemaica, a saber, la teoría geocéntrica, que era defendida por la filosofía clásica y más tarde respaldada por astrónomos, científicos y teólogos medievales. La teoría copernicana, según la cual el Sol es el centro del sistema y que todos los planetas, incluida la Tierra, giran en torno a él, causó gran polémica al momento de ser postulada. Como era de esperarse, la reacción de la ciencia vigente y de la Iglesia fue de asombro y rechazo. Copérnico escapó en vida a la condena de científicos y clérigos, debido a que su muerte lo sorprendió el mismo año en que se publicó su libro Revolución sobre las esferas celestes. Era el año 1543. Copérnico no concibió un universo elíptico, sino circular. Fue el astrónomo y geómetra alemán Johannes Kepler el que, al descubrir, el planeta Marte, determinó la elipsis del sistema solar, forma geométrica que explica más claramente el movimiento de los planetas alrededor del astro rey Anima Motrix. El alemán Kepler fue quien dio soporte matemático a la teoría copernicana, organizándola y sistematizándola. Dados los avances que había logrado con sus investigaciones, esta concepción geométrico-matemática puede leerse en el segundo capítulo del libro en el espacio dedicado a Kepler. Otro astrónomo de gran relevancia en el contexto de la revolución científica fue el italiano Galileo Galilei. Es preciso recordar que Copérnico no contaba aún con telescopio al momento de hacer sus observaciones astronómicas. Fue Galileo quien inventó el primer telescopio y así confirmó que Copérnico tenía razón. Más tarde, Kepler perfeccionaría ese instrumento, con lo cual logró realizar observaciones y apuntamientos más precisos acerca de los astros, pero no fue el telescopio el único aporte que Galileo prodijo a la ciencia de su época y a la posteridad. Con su instrumento, él logró además descubrir las manchas solares, los satélites de Júpiter, la superficie no plana de la Luna y gran cantidad de estrellas fijas que aún nadie había observado. A pesar de tanta innovación, sus apreciaciones científicas y sobre todo su confirmación de la teoría heliocéntrica le costó el que lo condenaran 2 veces a la abjuración. Esto es, se le obligó a que se retractara públicamente de tales ideas científico-astronómicas. Galileo, que además sentó las bases del método experimental, se dejó vencer por sus detractores. Negó sus apreciaciones, diríamos, más por respeto y obediencia que por error o temor. La filosofía como saber especulativo quedaría marcada por los acontecimientos científico-astronómicos que antecedieron a los sistemas filosóficos posteriores al giro copernicano. La filosofía moderna como pensamiento puro se constituye propiamente a inicios del siglo XVII, pues el siglo XVI estuvo marcado especialmente por motivaciones de índole científico.
En los primeros años del siglo XVII, el modernismo se plantea seriamente el problema filosófico desde una sólida base idealista. Esta labor va a ser emprendida por el así llamado padre de la filosofía moderna, Renato Descartes. René Descartes, 1596 a 1650. Con Descartes, la filosofía emprende su despegue definitivo a la verdadera crítica de sus distintas formas. Se le atribuyen al pensador francés sobrados aportes, además de filósofo, fue astrónomo, matemático, médico, soldado y por muy poco no fue sacerdote, pues además de haberse formado con los jesuitas de la más estricta observancia, fue un devoto católico toda su vida. El problema del método adquirió con el Cartesius, por su nombre en latín, dimensiones verdaderamente relevantes. Es el principal representante del racionalismo, doctrina según la cual la razón es el único criterio de verdad existente. Se hallan, se hallan en él residuos neoplatónicos y predica abiertamente la teoría de las ideas innatas, fundamentos de su racionalismo más radical. Otros racionalistas fueron el ocasionalista Nicolás Malebranche, el panteísta Baruch Spinoza y el metafísico Godofredo Leibniz. La otra corriente filosófica de la Edad Moderna y contrapuesta doctrinalmente al racionalismo fue el empirismo. Si la teoría anteriormente explicada tuvo su origen en Francia, especialmente con el cartesianismo, la teoría empirista nació en Inglaterra y consiste en proponer que la experiencia sensible es el único criterio de verdad. El empirismo, por tanto, rechaza de plano las ideas innatas. El hombre nace como una hoja en blanco. Es poco a poco que la experiencia va grabando en él todo cuanto aprende. Son defensores de esta doctrina, entre otros, Francis Bacon, David Hume, Thomas Hobbes, George Berkeley y John Locke. Ya en la parte final del modernismo, irrumpe en la historia un nuevo movimiento que tendrá vigencia hasta hoy, aunque con nuevas formas. Se hace referencia a la Ilustración, que tuvo un impacto en Francia, Alemania y España. Por la influencia española, llegó a Costa Rica, gracias a Fray José Antonio de Yendo y Goicoechea, 1735 a 1814. Primer filósofo del país, además el Florencio del Castillo, ¿no? 1778 a 1834, y su protagonismo en las Cortes de Cádiz, y el bachiller Osejo, de 1790 a 1848, que tuvo por cuartel de las ideas ilustradas la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Ellos bebieron de las fuentes de la Ilustración y el enciclopedismo de Rousseau y Voltaire, lo mismo que se adelantaron a los aires del liberalismo en América, aunque los tres vivieron históricamente en el periodo que corresponde a la filosofía contemporánea. Han sido citados ahora solamente como punto de referencia del impacto que el ocaso de la filosofía moderna tuvo en algunos de nuestros líderes religiosos y políticos. Son varios los factores que convergen en las últimas décadas del siglo XVIII, etapa final de la filosofía moderna, aspectos mencionados ya en el apartado sobre los periodos históricos y en concreto lo que concierne a la edad moderna. Filosofía contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta hoy. La filosofía contemporánea, que en esencia abarca poco más de 2 siglos, hallándose el siglo presente apenas en sus primeros años, encuentra su fundamento en el pensamiento de las postrimerías del siglo XVIII, merced a los múltiples aportes del insigne pensador alemán Immanuel Kant, cuya filosofía se toma como punto de arranque para la caracterización del pensamiento contemporáneo. Kant representa el fin del pensamiento moderno y la inauguración de la filosofía contemporánea, pues nace en 1724, cuando el modernismo aún goza de vida útil, y falleció en 1804, hace poco más de 2 siglos, cuando las ideas filosóficas del nuevo periodo ya habían dado sus primeros y firmes pasos. La filosofía kantiana
sentó las bases para la aparición de otros sistemas filosóficos, especialmente alemanes. Alemania es la Grecia de los tiempos modernos, por la abundante producción filosófica desplegada desde el siglo XVIII y hasta el presente. La cultura alemana ha sido descollante en distintos ámbitos, especialmente en la investigación científica y el desarrollo del pensamiento. Hoy no se entendería el quehacer del pensamiento sin la incursión alemana en el ideario filosófico. Uno de los sistemas filosóficos, además del criticismo kantiano, es el idealismo, que tiene por exponentes a Johann Fichte, Federico Schelling y Federico Hegel. Este último pensador será influyente en pensadores como Karl Marx y Federico Engels, creadores del materialismo dialéctico y orientación cimentada precisamente en la dialéctica hegeliana, en Hegel, y que representó la base de toda la teoría marxista y el sustrato filosófico esencial del comunismo. Con el desarrollo de las ciencias modernas en el siglo XIX, el pensamiento filosófico ya no está solo. El desarrollo de las ideas dará un viraje hacia nuevas formas de hacer ciencia. Por ejemplo, hace su aparición la ciencia sociológica con Augusto Comte, filósofo y sociólogo que además sienta las bases del positivismo. La psicología como ciencia hace su aparición desde que a finales del siglo XIX se instala el primer laboratorio de dicha disciplina en Leipzig, Alemania, gracias a los esfuerzos de Wilhelm Wundt. Más tarde, destacará en ese campo Sigmund Freud, austriaco de ascendencia judía y creador del psicoanálisis. Lo mismo que Jean Piaget y su reconocida teoría del desarrollo de la inteligencia. Otro de los sistemas filosóficos de origen alemán es el existencialismo, que encuentra sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX. Sus antecedentes se encuentran en el danés Søren Kierkegaard, que apela en su pensamiento a la tradición religiosa, y en el alemán Friedrich Nietzsche, creador del superhombre. Aunque ambos viven en el siglo XIX, influyen fuertemente en filósofos como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Son varios los factores que inciden en la doctrina de la filosofía, en la filosofía existencialista, en especial las dos guerras mundiales suscitadas entre 1914 y 1945. La desazón por tanta muerte, la angustia experimentada por el hombre que se siente abatido por sí mismo, la pobreza de los pueblos y la destrucción de las ciudades, algunas de ellas emblemáticas para la historia de la humanidad, hacen pensar al hombre existencialista que la vida no vale nada, que no tiene sentido. El hombre, abandonado a su suerte, debe luchar contra sí mismo y a veces no encuentra más respuesta que la nada que lo envuelve en un vacío que nada ni nadie puede llenar. Esa es la tesis esencial del existencialismo. Mucho tuvo que ver con los orígenes del existencialismo, el periodo posterior al nacimiento del capitalismo en 1870. 1870. A partir de aquel momento se acrecentaría a criterio del existencialismo la brecha entre ricos y pobres. La sociedad ya no sería la misma. Se debe distinguir, eso sí, entre un existencialismo ateo y otro trascendente o confesante. El sentido de cada uno se explica por sí mismo, por sí mismo. Otros filósofos existencialistas son Karl Jaspers, Martin Buber y Gabriel Marcel. Se ha de destacar también en el pensamiento contemporáneo a Max Scheler, uno de los filósofos que más ha tratado el tema de la axiología o teoría del valor. Importante es también el desarrollo de la filosofía española, especialmente a partir del siglo XIX. Entre los filósofos españoles de renombre y que son muchos, se mencionan a José Ortega y Gasset, Miguel Unamuno, Xavier Zubiri, Julián Marías y más recientemente Fernando Sabater, que ha dictado algunas conferencias en América Latina, una de ellas en Costa Rica, en el año 2001 y cuya conferencia se realizó en el Teatro Nacional. La filosofía latinoamericana también tiene su lugar destacable en la historia del pensamiento. Son importantes los trabajos filosóficos elaborados por el mexicano Leopoldo Sea y el brasileño Paulo Freire, que igual desarrolló el pensamiento filosófico que el pedagógico y el sociológico. Algunos otros pensadores latinoamericanos de renombre son
el peruano Mariátegui, el mexicano Larroyo y el argentino Ingenieros.